¿Tenés criptomonedas? ¿Te has preguntado cómo las nuevas regulaciones te afectan directamente? En este video vamos a navegar juntos a través del laberinto de normativas de este 2024, develando cómo el panorama regulatorio actual está transformando al mercado de las criptomonedas. Te explicaré todo lo que necesitas saber sobre regulaciones actuales y lo que está por venir, cómo esto está afectando tus inversiones y hasta determinar cuáles serán los siguientes grandes pasos regulatorios que sacudirán la industria. Comencemos. El año 2024 ha sido testigo de cambios significativos en el marco regulatorio que rodea el mundo de las criptomonedas, especialmente en Europa, donde se está delimitando el norte normativo de este sector. Veamos algunas de las regulaciones más destacadas a la fecha. La primera es el Reglamento 2023/1113 relativo a la información que acompaña las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos. Promulgado el 31 de mayo del 2023, este reglamento tiene como objetivo fortalecer mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Este reglamento introduce normas estrictas para garantizar que la información sobre los originantes y beneficiarios, es decir, el que envía y el que recibe, de las transferencias de criptoactivos se recolecte y se comparta de manera adecuada. En este sentido, los proveedores de servicios de criptoactivos estarán obligados a recopilar, mantener y en ciertas circunstancias hasta compartir información detallada sobre las partes involucradas en las transferencias de criptoactivos. En otras palabras, habrá un fuerte desarrollo o integración de soluciones de políticas de KYC, conozca a su cliente, y AML o AML, antilavado de dinero. Este aumento en la regulación y supervisión, por supuesto que tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero, pero a su vez plantea ciertas implicaciones para los cryptoholders. Uno de los desafíos más significativos es la potencial pérdida de privacidad. Los cryptoholders valoran el anonimato y la privacidad que ofrecen las transacciones en criptoactivos. De hecho, es la naturaleza intrínseca que tiene el sistema blockchain. Los protocolos como por ejemplo KYC y AML, sobre todo exhaustivos, requieren que los usuarios revelen información personal y financiera detallada, lo que podría disuadir a aquellos usuarios que prefieren mantener su anonimato. Todo este tema es un tema en actual debate, cuya solución seguramente sea un punto medio y no la exclusión definitiva de estructuras eminentemente descentralizadas, como por ejemplo las plataformas DeFi. Por otro lado, tenemos el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos, el MiCA, oficialmente conocido como Reglamento 2020/1503. Establece un marco regulatorio armonizado para la emisión, operación y comercialización de criptoactivos en la Unión Europea. MiCA básicamente quiere establecer un marco homogéneo, general, para toda la región europea y para todos los miembros de la misma. Esto busca de alguna manera eliminar las discrepancias de regulación entre diferentes países, creando un mercado único para los criptoactivos. El reglamento clasifica los criptoactivos en varias categorías, incluyendo utility tokens, security tokens y stablecoins, cada uno sujeto a diferentes niveles de regulación según el caso. Una de las prioridades de MiCA es la protección de consumidores e inversores. El reglamento exige que los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos proporcionen información clara y completa sobre riesgos, costos y cargos asociados a sus servicios. ¿Pero qué significa esto exactamente para las startups y sobre todo proveedores de servicios criptoactivos? Bueno, por un lado, las startups deberán asegurarse de obtener licencias necesarias para operar dentro de la región europea. Esto incluye cumplir con los criterios, por supuesto, de capital, gestión y operaciones prescriptos por MiCA. A su vez, deben preparar y hacer disponible un documento de oferta, o también conocido en el mundillo como white paper, que cumpla con los requisitos de MiCA, detallando de manera clara y accesible los riesgos, costes y cargos asociados de los criptoactivos ofrecidos. Además, deberán implementar fuertes medidas de seguridad para proteger contra el fraude, robo de activos y otras ciberamenazas acorde con las directrices de MiCA. Si quieres saber más, tenemos un video dedicado específicamente a MiCA, donde exploramos a fondo el reglamento. El siguiente es el Reglamento 2022/858, en donde se establece el régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en tecnologías de registro descentralizado, o también conocidas como DLT. Este régimen permite a las entidades financieras y a los mercados experimentar con tecnologías DLT bajo un marco regulado, un sandbox, o también conocido como caja de arena. Para las startups, esto es muy positivo, ya que el régimen piloto ofrece un entorno regulado para experimentar con soluciones basadas en tecnología DLT, lo que puede mejorar la eficiencia, transparencia y la competencia en relación con actividades de negociación y liquidación. Esto también ayuda lógicamente a que startups puedan probar nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores en condiciones reales sin incurrir en todas las obligaciones regulatorias desde el arranque, facilitando la innovación responsable. Por último, tenemos el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital para el sector financiero, o también llamado DORA comúnmente. DORA tiene como objetivo fortalecer la capacidad del sector financiero para prevenir, mitigar y gestionar riesgos cibernéticos.
DORA establece requisitos regulatorios para todas las entidades financieras de la Unión Europea para garantizar que sus sistemas y operaciones digitales sean resistentes frente a incidentes cibernéticos. Fue promulgada el 14 de diciembre del 2022 y se creó básicamente por el riesgo imperante de que un virus o una ciberamenaza destruya a los mercados financieros. Tal y como dice el reglamento, la Junta Europea de Riesgo Sistémico reafirmó en un informe del 2020 sobre el ciberriesgo sistémico que el elevado nivel actual de interconexión entre entidades financieras, mercados financieros e infraestructuras de los mercados, y en particular las interdependencias de sus sistemas de TIC, podría constituir una vulnerabilidad sistémica, ya que desde cualquiera de las aproximadamente 22.000 entidades financieras de la Unión podrían propagarse rápidamente a todo el sistema financiero ciberincidentes localizados sin que los límites geográficos supongan un obstáculo. Entonces DORA básicamente lo que busca es fortalecer la capacidad de las entidades financieras para resistir, responder y recuperarse de incidencias tecnológicas adversas, garantizando así la estabilidad y seguridad de la infraestructura financiera europea. Bien, dicho esto, ya sabemos que las empresas financieras deberán actuar conforme al nuevo reglamento, pero ¿esto significa una nueva barrera de entrada para las pequeñas empresas? Pues según el reglamento, como principio general, al distribuir recursos y capacidades para la aplicación del marco de gestión de riesgos relacionados con las TIC, las entidades financieras deberán buscar un equilibrio adecuado entre las necesidades en materia de TIC y su tamaño y perfil de riesgo general, así como también la naturaleza, escala y complejidad de sus servicios, actividades y operaciones, mientras que las autoridades competentes deberán seguir evaluando y revisando el enfoque de dicha distribución. En otras palabras, actuarán bajo principios de proporcionalidad, con lo cual esto no debería suponer una barrera de entrada demasiado grande para las pequeñas empresas, startups, sobre todo del mundo cripto, que poco a poco quieran integrarse dentro del sector. ¿Y a quién afectará exactamente el reglamento DORA? Pues en pantalla pueden ver todas las entidades que, según el artículo 2, van a verse afectadas. Entonces, según el apartado F, tenemos por objetivo mitigar los riesgos y ciberamenazas a los que se exponen, entre otros sujetos, los proveedores de servicios de criptoactivos, los CASP, así como armonizar las regulaciones nacionales ya existentes. DORA será aplicable a partir del 17 de enero del 2025. Sin embargo, las autoridades públicas de cada país de Europa están preparando poco a poco el camino. Un ejemplo de esto es lo que sucede en España a través de la CNMV, la cual presentó su plan de actividades para este 2024 hace muy poquito e incluyó tanto a MiCA como DORA. En cuanto a DORA, se va a enfocar en verificar la preparación de infraestructuras del mercado frente a nuevos requisitos de ciberseguridad, ofreciendo guías para el cumplimiento por parte de entidades supervisadas y estableciendo procesos de gestión de incidentes de ciberseguridad. Dado este panorama general, es claro que el 2024 viene a establecer marcos de actuación generales que poco a poco se van a volver cada vez más específicos. Es decir, estas normativas establecen parámetros generales de actuación, es decir, a nivel regional, a nivel europeo, pero dejan entrever un mundo de dudas, vacíos legales y también incertidumbres. Por ejemplo, se han dejado de lado temas fundamentales como los NFTs, los cuales constituye un mercado en sí mismo, o tal y como hemos hablado en otro vídeo, no se responde qué sucederá con el mercado DeFi cuando el reglamento MiCA aparezca y la imposición de protocolos de AML y KYC sean la moneda corriente. Es por esto mismo que es crucial entender cómo estos cambios nos afectan y seguirlos. Y esto va para todo el mundo, ya sea una startup o un individuo que tiene un par de criptoactivos. Las normativas harán eco en tu día a día y conviene ir preparándose. Pues eso es todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo más importante, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.